Ya pueden retomar sus asientos. Ustedes recordarán que el domingo pasado predicamos un sermón, Señor, ayúdame a reposar. Y yo voy a trazar las generales del sermón del domingo pasado, recordando básicamente que decíamos que el Señor está invitando a los hermanos creyentes judíos que habían convertido a Cristo y que estaban siendo objeto de gran persecución, dimos el contexto histórico, y que ellos estaban viendo tentados a dos cosas como respuesta a su temor a la persecución por causa de su fe y su cristianismo. Que las dos reacciones que ellos estaban tomando era una, volverse a la ley, al legalismo, a Moisés, al ritualismo, para cubrirse con el manto de la ley y escapar de toda la persecución y el dolor que le causaba su fe en Cristo. Y que la otra cosa que ellos estaban tendientes a hacer, y lo vemos a lo largo y a lo ancho del libro, lo vemos en 3:12, lo vemos en 5:37, en 10:37 de Hebreo, que otra tendencia, otra inclinación que ellos tenían era abandonar la fe. Por eso, 10:25 de Hebreo, que nuestra Reina Valera 60 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, en el griego no aparece exactamente así, es no dejando vuestras congregaciones, porque ellos por el temor estaban dejando las iglesias. O como dice 10:37, 36, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición del alma, sino que perseveramos para la certificación de una salvación genuina. O como dice 3:12 de Hebreo, cuando dice, mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La palabra griega en apartarse es apostatar, negar la fe, dejar la fe. Entonces ellos lo que hicieron fue, pensaron en dejar la fe para no sufrir, o pensaron cobijarse bajo el judaísmo al cual ellos habían pertenecido, que no brindaba salvación, que era la sombra de la gracia. Y lo que el escritor de Hebreos hace es muy sabio, es agarrar a Cristo y comparar a Cristo con los ángeles, y le dice, ¿sabes qué? Cristo es mejor, Cristo es superior, Cristo lo sobrepasa. A Cristo con Aarón, Cristo es el sumo sacerdote perfecto. A Cristo con Moisés, Cristo es el intercesor perfecto. No necesitamos a Aarón, no necesitamos a Moisés, no necesitamos a los ángeles. A Cristo con la sangre de los machos cordillos, a Cristo con el templo, a Cristo con todo. ¿Y sabe cuál es el mensaje del libro de Hebreos? Cristo es superior, Cristo es mejor. Y la pregunta es, si ya yo tengo lo mejor, ¿por qué me voy a volver a lo bueno? Porque el peor enemigo que tiene lo mejor es lo bueno. Porque muchas veces cuando ya tenemos lo mejor, lo bueno, nos conformamos con ello y no vamos a lo mejor. Y Hebreo es un libro de exhortaciones constantes. 2:1 de Hebreo. ¿Cómo comienza? ¿Cuál es la primera palabra de 2:1 de Hebreo? Una exhortación. Es una arenga, es animar, es motivar, es estimular, es desafiar, es inspirar, es motivar. Hebreos 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos. Ahí está una exhortación. El 3:1, por tanto, hermano santo, participantes del llamamiento celestial, considerad a Cristo. Usted va al 4:1, temamos pues. Todo Hebreo está lleno, por eso tiene unas 3 frases que se repite, que es por tanto, tiene así que, dando a entender que lo que va a demandar, lo que va a requerir, o lo que el imperativo requerido va a ser en base a instrucciones o indicaciones antes dadas. Eso es Hebreo. Y el escritor, que por lo visto conocía mucho el judaísmo, el escritor comienza entonces y toma eventos, personajes, hechos de la historia de Israel, para enseñar a esta gente que estaba en el tiempo de la gracia cómo deberían mantenerse firmes, mantenerse fiel, porque ellos tenían lo mejor, que era Cristo, con un cielo prometido, con una salvación que no se pierde, con un sumo sacerdote compasivo de nuestras debilidades, con una gracia infinita, con un amor incomparable. ¿Cuál es la razón de pensar en volver otra vez atrás? ¿Qué vas a buscar atrás? En todo este contexto, él sigue haciendo comparaciones. Y ahora, él le habla del reposo que deben tener ellos, aún estén siendo perseguidos. El escritor de Hebreo no era un vendedor de ilusiones. No era alguien
un iluso que no tenía los pies sobre la tierra y que no sabía que esta gente estaba siendo maltratada por causa de su fe. Él era a lo mejor uno de los que estaba siendo perseguido. No sabemos con exactitud quién es el escritor humano, pero sí sabemos quién es el autor divino del libro de Hebreo. Por tanto, todas sus verdades son competentes para nuestra vida, para la iglesia, en toda época, en toda nación y en todo tiempo. ¿Y qué hace el escritor de Hebreo? Comienza a comparar todas aquellas cosas que estaban en el antiguo pacto, en su liturgia, en su ceremonia, en lo que hacía, y le decía, como dice en el 10, ¿qué dice en el capítulo 10, versículo 1? Por ejemplo, que la ley no tenía la sustancia de la cosa, que lo que tenía era la sombra de los bienes venideros. Que Cristo era quien realmente todo lo que tipificaba, simbolizaba, representaba, ilustraba la ley. Que si la ley representaba que la gente era ungido con aceite, echándole aceite, sea el profeta, sea el sacerdote, dice no. En el Nuevo Testamento Cristo dijo, yo os voy a bautizar con Espíritu Santo y fuego, de lo que el aceite es una simbología. Ustedes no tienen la simbología, la ilustración, la tipificación, la simbolización. Ustedes tienen lo real, lo verdadero, lo auténtico. En el 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de volvernos a la ley? Es un sinsentido, es un sin razón, está diciendo. Y en el capítulo 4, el escritor comienza a comparar desde el capítulo 3, versículo 7 hasta el 19, en el capítulo 4, versículo 1, se puede decir hasta el 11, él comienza a comparar el reposo que Dios prometió a su pueblo, que estaba representado por dos hechos particulares, singulares y muy puntuales, que son, número 1, Dios reposó al séptimo día después de acabar toda su obra en la creación, y número 2, el reposo prometido a Israel como nación cuando entraran a la tierra de Canaán, que iban a reposar de estar 40 años dando vuelta en un desierto, que no podían sembrar, ni cosechar, ni tener un templo fijo. Reposar de esas andanzas, de todos esos ataques, de no tener agua, de no tener alimento, de comer siempre un maná. El Señor le promete el reposo. Y el escritor de Hebreo toma esas dos verdades del reposo. Número 1, el sabbat, el guardar el sábado. El Señor paró el séptimo día de su creación, no para descansar, sino porque acabó su obra. Terminé lo que iba a hacer. Pero ¿tú estás cansado? No, pero ya no tengo más que hacer, voy a descansar. Y ese reposo, más que descanso, es cesar de hacer obra. Es parar de obrar, de hacer, más que descansar. ¿Qué dice Isaías 40? Que el Señor no se fatiga con cansancio. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor no se cansa. Por tanto, ese reposo es parar de obrar más que parar para descansar. Sin embargo, el reposo prometido a la nación de Israel, cuando entraran a Canaán, de verdad que era un reposo en todo el sentido de la palabra. De sufrimiento, de ataque, un desierto inhóspito, no sembrar, no cosechar, no casas fijas, viviendo en tiendas de campaña, un templo que cada vez que había había que desarmarlo y llevarlo en los hombros. El Señor le dijo, ustedes van a descansar. El escritor de Hebreo toma esos dos parámetros del reposo y dice, todavía hay un reposo que no se lo dio Josué a la nación de Israel cuando entraron a Canaán. ¿Y saben quién se basa el escritor de Hebreo para hacer eso? En el Salmo 95 que yo acabo de leer. Es ahí. Ese es el fundamento. De hecho, si usted ve a partir del versículo 7 del Salmo 95, él está citando, el escritor de Hebreo está citando de manera puntual a este salmista, que es David quien lo escribe, que a partir del versículo 7, él dice, la última frase del versículo 7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el Meriba, como en el Masach, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Vea usted,
Vea usted, esta cita que la escribe David muchos años después, que ya había pasado la creación y los 40 años de deambular en el desierto, es lo que usa el escritor de Hebreo para decir que falta un reposo para el pueblo de Dios que no lo dio. Y yo quiero que venga conmigo, por favor, Hebreos capítulo 3, que no lo dio Josué al pueblo. Por ejemplo, en 4:4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. 4:6, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron en él a causa de la desobediencia, otra vez determina un día diciendo, después de mucho tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Esa es la línea de argumento de este escritor. Ahora, el domingo pasado explicamos cómo entrar en el reposo. Este domingo lo que voy a hacer es ver 4 o 5 síntomas que una persona tiene cuando todavía no ha entrado a reposar. Y vamos a terminar con una aplicación, con una expresión reiterada, repetida, llovida sobre mojado que hace el autor, que es una solemne advertencia a nosotros, lo que estamos escuchando este sermón, sobre el peligro que tenemos de no entrar en el reposo. Cuando usted toma el capítulo 3, versículo 7, usted comienza a ver que el escritor de Hebreo da varias señales, varios síntomas, varios signos de alguien que no ha entrado en el reposo de Dios. En el reposo de Dios se entra por la fe, se alcanza por la fe cuando yo muero a mí mismo. Y aunque sigo viviendo, sigo obrando, sigo trabajando, Cristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo, pero ya no trabajo por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ya yo hago buenas obras. Efesios 2, 8 y 9, que somos salvos por gracia, no por buenas obras para que nadie se gloríe. Pero dice, pero somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, que este cesar no es cesar de obrar, es cesar de obrar mis obras, mi propósito, mi comida, mi interés, mi deseo, mis anhelos, para entrar en el reposo de Dios, como vimos en Isaías capítulo 58, versículo 13. Hay 5 tú, el pronombre personal singular tú, aparece 5 veces, que quiero que leamos para reforzar la idea. Y aquí nosotros vemos qué es reposar, qué es entrar en reposo, que no es parar de trabajar un día, que no es ir a un lugar, que no es irte a un hotel o a otro país y dejar tus rutinas diarias, que eso es cesar de trabajar. Y escúcheme esto, reposar en la Biblia no es hacer que tus manos y tus pies cesen de laborar, es hacer que tu alma y tu corazón confíen en Dios y te dediques a hacer lo que Él quiere, muriendo a tu propio yo. No está en las manos, no está en los pies, se reposa aquí y aquí. Ahí es donde se reposa, el reposo bíblico que estamos viendo. Mire Isaías 58, 13. 58:13 de Isaías. Si retrajere del día de reposo, ¿los pies de quién? ¿Los pies de quién? Tus pies, mis pies, nuestros pies. O sea, camina en el día de reposo, pero que tu caminar sea por mis caminos, por mi propósito, por mi voluntad. Lo vas a dejar ver más adelante. ¿Qué sigue diciendo? Tu pie, de hacer ¿qué? Tu voluntad. Eso es reposar. Eso es terminar mis obras, mi interés, mi anhelo, mi deseo, mi meta, mi ambición. No se puede reposar, entrar en el reposo de Dios, alcanzar el reposo de Dios, a menos que yo muera a mí mismo. Reposar en Dios es dejar de vivir por mí, para vivir por Él y para Él. Nótelo, yo no me estoy inventando nada. En el texto dice de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová.
y lo venerare, no andando en tus propios caminos. Eso es reposar. No es que no ande, es que no ande en tu camino, en tus decisiones, en tu vereda, en lo que tú quieres, lo que tú prefieres. Nótelo bien. Estamos en contra del quietismo. Usted recuerda que la Reforma Protestante 1517, 1518 trajo las doctrinas reformadas, un movimiento que algunos llamaron el quietismo, doctrina de la gracia, los 5 solas, sola escritura, solo Cristo, solo fe, solo gracia. Y hizo que mucha gente comenzara a reposar desmedidamente y hasta que se retrotrajera de deberes que debía cumplir. Hubo un movimiento llamado el pietismo que reaccionó al quietismo y comenzó a decir, no, espérate, la salvación no es eso, no es no obrar, es obrar en Dios. Es como Cristo dijo en Juan capítulo 6, Él dijo, trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Él dijo en Juan 5:14, si mal no recuerdo, 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que el pietismo reaccionó al quietismo y trató de poner esto en un balance. Ahora, siga notando, todos los tú que el Señor corrige. Y lo llamaré santo, gloriza a Jehová, y lo veneraré, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad. ¿Ven los tú ahí? 5 hay ahí. Eso es reposo. Así que no nos confundamos. El reposo de Dios no es guardar un día. El reposo de Dios no es estar en un lugar del cual yo me retrotraiga de los compromisos que me inquietan. El reposo de Dios es algo que se da aquí, en aquellos que creen y en aquellos que mueren a sí mismos, haciendo de la voluntad de Dios su razón de vida. Ahora bien, ¿cómo yo me doy cuenta, estando bíblicamente y objetivamente certificado, cuando yo realmente he entrado en el reposo de Dios? ¿Cuáles son las evidencias de alguien que no ha entrado en el reposo? ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué cosas pasan en mi vida? El escritor de Hebreos nos da por lo menos, entre otras, algunas 5 razones o evidencias o signos o señales o síntomas de alguien que realmente no ha entrado en el reposo. Capítulo 3, versículo 7 de Hebreos. Capítulo 3, versículo 7 de Hebreos. Por lo cual, dando a entender el Espíritu Santo con esta expresión en que hace una conexión con este tema, que lo que va a decir guarda directa relación con lo que ha dicho anteriormente. Que él no está desconectándose, que aunque Reina Valera tenga un antetítulo aquí, el reposo del pueblo de Dios, es una misma escritura, es un mismo sentir, es un mismo tema. Lo que va a hacer ahora es que él había estado dando indicativos y ahora va a dar imperativos. ¿Cuál es la diferencia entre un indicativo y un imperativo? Que el indicativo afirma una verdad y hasta declara una verdad que te ha sido concedida. Y entonces el imperativo te requiere una acción o una obediencia, te demandan que por esos indicativos tú obedezcas imperativo para que sea consecuente con lo que has aprendido, con lo que se te ha enseñado, con lo que se te ha concedido. En la Biblia Dios hace eso constantemente, casi toda la Biblia. Por ejemplo, el libro de Efesios. Los 3 primeros capítulos del libro de Efesios son las bendiciones que tenemos en Cristo. Escogido, sellado, amado, perdonado, redimido, santificado, próximamente arrebatados y glorificados. Y después, el capítulo 4, Pablo comienza, por tanto, quiero esto, requiere esto. Todos esos imperativos son en base a todos 3 capítulos de indicativo. Enseñanza, instrucción, bendición, luego demanda obediencia, fidelidad y acción. Por eso está introducido de esta manera en el versículo 3, el capítulo 3, versículo 7, y dice, por lo cual, como dice ¿quién? El Espíritu Santo. Si oyereis hoy. ¿Cuándo? Hoy. Lo que va a decir esta expresión, si oyereis hoy, citando el Salmo 95, 7, 8, 9, 10, es si David dijo muchos años después que había pasado que Dios terminó de su obra, que había pasado que Israel entró en Canaán, y David dice, si oyeres hoy su voz, dando a entender que la verdad dada a continuación
Fue una verdad para David, que vivió 600 años antes de Cristo, y es una verdad para mí que estoy viviendo 2020 años después de Cristo, que es una verdad cuya competencia es de ahora, mañana y siempre, sobre todo si le estás oyendo. Si le estás oyendo, quiere decir que para ti y para mí hay gracia, hay oportunidad. Por eso dice, entre tanto que se dice hoy. ¿Qué significa el entre tanto? Bueno, como dice Isaías 55, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y cuando dice que todavía el hombre tiene tiempo, buscad a Jehová mientras. Cuando hay oportunidad, cuando todavía se puede, cuando es alcanzable la misericordia, porque día fatal vendrá en que no habrá lugar. Las puertas se cerrarán. Usted ve, Noé estuvo 120 años. Entre tanto que Noé predicaba, entre tanto que él hablaba, entre tanto que se dice hoy, hay oportunidad. ¿Le estás oyendo? Todavía el juicio no se ha ejecutado. Hay tiempo. Eso es lo que quiere decir el escritor de Hebreo. Te digo más. Voy a ser más incisivo con esto. Mire, el hecho de que hoy contamos como a 23 de junio del 2024, tú estés aquí sentado, la gracia de Dios me mantenga a mí aquí parado, para que tú y yo escuchemos esta verdad. Dios, de una manera graciosa, te está diciendo a ti y a mí que hay todavía oportunidad, que hay gracia, que el Espíritu Santo está disponible. No importa que tu corazón esté endurecido. Porque hay momentos que ocurre lo que dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 3 y versículo 4. Deuteronomio, quinto libro del Antiguo Testamento, quinto libro de la Biblia, capítulo 29, versículo 3 y versículo 4. ¿Qué dice? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees? Verso 3. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y grandes maravillas, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojo para ver, ni oído para oír. Usted sabe lo que Dios hacer un inmenso milagro ante tus ojos, pero te deja ciego espiritualmente para que tú no disciernas la gracia que Él te está concediendo. Tú sabes lo que Dios poner delante de ti la vida y la muerte y te deja sordo para que tú no puedas escuchar verdades tan determinantes y tan resolutantes en tu vida. Tú sabes lo que Dios, el corazón y el oído y los ojos son las dos compuertas de entrada principal al corazón. Nuestra mente razona mucho por los 5 sentidos, pero principalmente los seres humanos somos seres audiovisuales. La mayoría de la captación de la información del mundo que nos rodea, nosotros lo percibimos o por la vista o por el oído, no exclusivamente, no únicamente. Lo hacemos por el olfato, lo hacemos por el tacto, por otros sentidos. Sin embargo, ojos y oídos son los principales medios o canales de llegar al corazón. Y si dice aquí que Dios hizo señales, prodigios, grandes maravillas, milagros, pero no te dio ni ojo para verlo, ni oído para oírlo, ni corazón para entenderlo. Ese es uno de los juicios más severos que Dios puede traer a un creyente, a una familia, a una iglesia o a una nación. De hecho, Dios resoluta el cerrar la mente, el oído, el corazón, la razón, el discernimiento de una persona, luego que su gracia ha sido reiterativa y concedida y rechazada, y concedida y rechazada, concedida y rechazada, y Dios dice, ya no más. ¿Recuerdan a Esaú? Menospreció, y un momento que dijo ya. Esaú lloró, se humilló, suplicó, rogó, imploró, pero la sentencia divina dijo, no más, se acabó Esaú. ¿Cuáles síntomas, signos, señales podemos ver para saber que un corazón no ha entrado en el reposo de Dios? Mire conmigo, por favor, el versículo 8 al 10 de Hebreos capítulo 3. Dice Hebreos 3, 8 al 10. Leo
desde el 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Sabe cuál es un signo, un síntoma inequívoco de un corazón que no ha reposado? Es, mis hermanos y amigos, es un corazón vagabundo. Un corazón vagabundo de vagar por el mundo que no conoce los caminos del Señor. ¿Cómo así? Expliquémoslos en el texto. Mire, Israel viene y llega a las puertas de Canaán. Moisés manda 12 hombres que por 40 días espiaron y vieron la tierra, vieron su fruto, vieron sus moradores. El reporte progresivo de 10 de los 12 es: nosotros somos una nación pequeña, ahí viven los descendientes de Aná, nosotros parecemos langosta, ellos nos ven así, nosotros lo vemos a ellos, nos van a matar si entramos ahí. 2 de ellos, el reporte progresivo de Caleb y Josué fue contrario: no, Jehová lo ha entregado en nuestras manos, lo comeremos como pan, ánimo. Pero ¿qué pudo más en el corazón de la nación? El reporte de los 10 que el reporte de los 2. Y por temor a que Dios no, dudaron de su poder, dudaron del poder de un Dios que en Egipto mandó 10 tantas plagas y mató todos los dioses paganos, que secaba el río, que traía rana, que mató los primogénitos. Dudaron de un Dios que le abrió la tierra, el mar, para que pasaran en tierra seca. Dudaron por un Dios que le mantenía una columna de fuego en la noche y unas nubes que le protegían en el día. Dudaron de un Dios que cuando tenía aguas amargas, Dios bendecía el agua y la purificaba y la hacía potable para el consumo humano. Dudaron de un Dios que le mandaba maná por 40 años en el desierto. Dijeron, nuestro Dios no nos puede meter ahí, Él no tiene poder para eso. Ojo, porque mucha dureza de corazón viene. No. La esencia de no entrar en el reposo de Dios es la incredulidad. Y muchas veces nuestra incredulidad viene por nuestros temores, porque dejamos de creer en un Dios que nos ama y que todo lo puede. ¿Sabe lo que pasa cuando nosotros hemos decidido tomar nuestro propio camino, ir por nuestra propia vereda, ir en pos de la vida por nuestros propios bienes, conceptos, filosofía, política, criterio, discernimiento propio? Nosotros le estamos diciendo a Dios: yo tengo un camino mejor que el tuyo, yo sé más cómo hacerme feliz y garantizar mi bienestar de este lado de la eternidad y de aquel lado de la eternidad que tú, por tanto tomo mis decisiones. ¿Sabe lo que pasa? Entonces, que Dios te manda a vagar. En términos concretos, ¿qué significa cuando el Señor dice: me disgusté con este pueblo y dije, siempre andan vagando en su corazón? Un síntoma, una señal, una evidencia de un corazón que no ha entrado en reposo de Dios es que en su mente, en su corazón, no tiene seguridad de que es la voluntad de Dios y el camino de Dios a seguir en muchas áreas de su vida. Y eso es lo que el escritor de Hebreos llama un corazón vagabundo. Salmo 32, 8 y 9. ¿Qué ha prometido el Señor? ¿Qué ha prometido el Señor? Salmo 32, 8 y 9. Nótelo, léalo. ¿Cómo es que un cristiano tiene tantas dudas en tantas áreas de su vida? Si tiene a Dios, el Espíritu Santo en su alma, tiene las Sagradas Escrituras, ¿cómo es que nosotros no sabemos los caminos de Dios? Dice el Salmo 32, verso 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Usted está escuchando? ¿Sabe lo que se ha comprometido tu Padre que te ama, tu Dios, tu Salvador, tu amigo, protector? A mostrarte de manera puntual el camino. Mucha gente cree que Dios es un viejito barbudo que está allá en el cielo jugando a las escondiditas con su pueblo que está en la tierra, a que no descubre por qué es lo que yo quiero, con quién que yo quiero que tú te cases, a que no descubre qué es lo que yo quiero que tú hagas con ese problema con ese hermano, a que no descubre cuál es el trabajo. Como que Dios se está tapando. No, Dios lo que ha hecho es desvelarse, revelarse, correr el velo. Y es tanto su verdad y su revelación que nosotros tenemos la revelación general de Dios,
la creación, pero nosotros tenemos la revelación especial de Dios, que es las Sagradas Escrituras y Cristo. Sumado a esto, el Espíritu Santo, que es quien nos recuerda la verdad, nos enseña la verdad, nos ilumina la verdad, nos guía la verdad. Entonces, ¿qué dice Dios? Yo me comprometo, dice Dios, te haré entender, nótelo en el versículo 8, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mire, déjeme hacer aquí un símil, una relación. ¿Cómo guiaba Dios a Israel en el desierto para saber qué camino tomar? En la noche, una columna de fuego donde quedaba bien claro hacia donde se moviera la columna de fuego, ahí iba Israel. En el día, unas nubes que lo cubrían de las inclemencias del sol y de ese lugar tan inhóspito como el desierto, pero la dirección que llevaba la nube en el día, ahí iba. De hecho, la nube paraba, ellos paraban, la nube se movía, ellos se movían. Así, era una guía exacta, era una guía específica, era una guía puntual. ¿Y qué dice el Señor de alguien que no ha entrado en su reposo? Todo el día anda vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Cómo que es que en el tiempo de la gracia, un creyente con la verdad infalible de Dios, esculpida, escrita en la mente y en el corazón, con el autor de la Biblia, quien la reveló, quien la inspiró y quien la ilumina, tiene tantas dudas en su vida de cuál es el camino de Dios, cuál es la dirección de Dios, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios, en tantos detalles? Síntoma inequívoco, señal irrefutable de una triste verdad: un corazón que no ha entrado en el reposo de Dios. Pusimos como basamenta que entrar en el reposo es dejar de andar mis caminos, hablar mi palabra, hacer mi voluntad. Cuando una persona, un creyente, rehúsa, o por temor, o por rebeldía, o por lo que quiera, tomar un camino de Dios porque el temor no lo deja, o el orgullo, o cualquier debilidad, lo que hace es entonces no alcanzar el reposo, no entrar en el reposo, no lograr el reposo. ¿Y sabe cuál entonces la consecuencia lógica, cronológica y yo diría que no puede faltar? Vagar. ¿Qué pasó cuando Israel no entró ahí en Canaán? 40 años a dar vuelta en el desierto. Eso pasa en tu vida. Eso pasa en mi vida, eso pasa en nuestras vidas. Vagar, sin rumbo, sin ruta. Dudas, eso lo que implica es mucha duda y poca certidumbre de cuál es la voluntad perfecta de Dios en áreas puntuales de nuestra vida. Así que un síntoma de alguien que no ha alcanzado el reposo de Dios es un corazón vagabundo que tiene serias dudas sobre cosas fundamentales en su vida, sobre la voluntad perfecta de Dios en esas áreas. En segundo lugar, segundo síntoma que nosotros podemos ver es un corazón malo de incredulidad y que se evidencia porque se aparta del Dios vivo. ¿Qué dice Hebreos 3:12 y 13? Una señal inequívoca de que alguien no ha entrado en el reposo de Dios no es solamente un corazón vagabundo que tiene serias dudas sobre la voluntad de Dios en áreas puntuales de su vida, que no siente la convicción ni la certeza de la guía del Espíritu Santo en el testimonio interno usando las Sagradas Escrituras. No solo eso, 3:12, mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y aquí dice, para apartarse del Dios vivo. Una de las grandes maldades que tiene la religión es que su profesión y su práctica son una serie de ritos y rituales, de ordenanzas muertas, que hablan de un Dios que no está vivo, que no es real, que hablan de una imagen que la gente se hace y que en vez de ser esa imagen que me cuide a mí, yo soy el que tengo que cuidarla. En vez de darme, guiarme, protegerme, enseñarme, corregirme, amarme, perdonarme, yo estoy, como dice el salmista en el Salmo 15, Salmo 115, que los ídolos no son nada, que tienen pie pero no caminan, tienen oído pero no oyen, tienen narices pero no huelen, que ellos no pueden ir, hay que cargarlo.
Lo que pasa con una persona que no entra en el reposo de Dios es que se aparta no del Dios santo, y Dios es santo, no del Dios misericordioso, y Dios es misericordioso. ¿De quién es que se aparta según el texto? Del Dios vivo. Dios pierde vida en el corazón de alguien que no ha entrado en su reposo. Matamos a Dios, atamos a Dios, en sentido totalmente simbólico lo digo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que se aparta del Dios vivo? Bueno, en la medida que yo cojo mi propio camino, vago en mi mente, vago en mi corazón, rechazo los caminos de Dios, no entro en el reposo, no lo alcanzo, lo que pasa es que me aparto de Dios, me alejo de Dios. La palabra en el griego apartarse, como yo le dije, aquí es la palabra para apostatar. Y recuerde que expliqué el domingo pasado que apostatar de la fe es negar la fe que antes se profesaba. Y de verdad que alguien sin reposo de Dios en el alma hace de Dios un concepto teológico, una referencia religiosa, un ritual muerto, una serie de hábitos y costumbres que usted lo hace sin ton ni son, sin sentido ni razón. Dios se vuelve un concepto, no un Dios real, vivo, verdadero, con el cual camino, el cual me ayuda, el cual me protege, al cual clamo, con el cual participo, en el cual es real, vivo en mi vida. Porque de hecho, gran parte del reposo de Dios es lo que le dijo Dios a Moisés en Éxodo 33. Moisés le dice a Dios: si tú no has de ir conmigo y tu presencia no me ha de acompañar, no me saques de este lugar. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué triste, qué apagada, qué muerta, qué sin vida se vuelve la fe, el cristianismo, la práctica de alguien cuyo corazón no logra entrar en el reposo de Dios. ¿Sabe lo que pasa? Que Dios se vuelve un 911 al cual yo clamo cuando tengo necesidades urgentes. Dios se vuelve un referente teológico religioso, pero ese Dios, sus juicios no me dan temores, sus promesas no me dan esperanza, sus advertencias no me hacen considerar mi camino, porque Él no es Dios en mi vida. Él es una referencia religiosa que pierde vida. ¿Quiere ver algo? Venga conmigo por favor a Mateo 13. Mire cuando nosotros nos apartamos del Dios vivo, porque es una señal inequívoca de que no hemos entrado en el reposo de Dios. Mire el versículo 53 de Mateo 13 conmigo. Me interesa el 58, pero voy a leer el contexto con ustedes. Dice Mateo 13, 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se admiraban, se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad es el pecado que mata y ata las manos de Dios. ¿Y por qué? Miren la osadía de Marcos 6, 5 y 6. Miren cómo dice Marcos, un pasaje paralelo a esto. Mire cómo el Espíritu Santo pone a Marcos a decir esto. Marcos capítulo 6, versículos 5 y versículo 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Cómo que no pudo? ¿Cómo que no pudo? ¿Qué usted quiere decir? Que la incredulidad ata la mano de Dios y deja a Dios sin fuerza para poder hacer cosas. Y no pudo. Me extraña mucho de que Marcos ponga el verbo poder. No quiso. Porque si Cristo quiere, hace lo que Él quiera. Él es Dios. Sin embargo, Marcos
para dar énfasis. Esto se llama énfasis, fuerza, un pensamiento, una idea, un concepto, una verdad. Él dice, no pudo allí hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque para que no tengan corazón malo. ¿Y cuál es el corazón malo? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Qué pasó con estos nazarenos que no experimentaron, no vieron, no palparon muchos milagros, que iba a ser de Cristo un Salvador vivo, poderoso, actuante? Entonces ahí mataron a Dios. Sí, una señal muy clara, un síntoma que no nos engaña, una evidencia que no yerra en cuanto a una persona saber que no ha alcanzado el reposo de Dios, es que tiene un corazón incrédulo y que hace que Dios deje de tener vida, poder, actuación, presencia en su vida. Y es como si matara a Dios, se aleja de Dios, va en dirección contraria a Dios. Y allí Dios no se manifiesta, a Dios allí no guía, no provee, no cuida, no protege. Entonces, en ese sentido, se apartó del Dios vivo. ¿Qué tan evidente es Dios en tu vida? ¿Qué tan frecuentemente, tan evidentemente, tan constantemente tuve manifestación de Dios en tu vida? ¿Qué tanto tú te acercas a las Escrituras y le dices al Espíritu Santo, yo no entiendo este texto, enséñame, y usted recibe iluminación? ¿Qué tanto usted está triste y usted ve cómo el Espíritu Santo trae una promesa de Dios y le trae consuelo real al alma? Dios es real en tu vida. Dios es una referencia, o Dios es un ser vivo cuya gloria y presencia llena todo tu ser y toda la tierra. Tú lo puedes ver en cada camino que toma, tú lo puedes ver en cada decisión. Dios está vivo. ¿Recuerdan a Nietzsche, verdad? El filósofo. Dios está muerto. No, ni la filosofía, ni la antropología, ni la sociología, ni la psicología pueden matar a Dios. ¿Sabe quién mata a Dios? Un creyente con un corazón incrédulo. Ese sí mata a Dios. La ciencia no va a matar a Dios. La filosofía, la antropología, la psicología, ninguna de las logías, como digo yo, matan a Dios. Lo han intentado y lo seguirían intentando. Como le digo, toda esta ideología de género es un deicidio, es un intento vano, loco, insulso por matar a Dios en la mente del hombre, en la conducta del hombre, en la sociedad humana, en los parámetros del hombre, en los valores del hombre, en la familia, intentando matar a Dios. Lo que sí mata y ata a Dios y hace que Dios deje de mostrarse vivo, porque deja de mostrarse, demostrar su poder, su amor, su guía, su protección y su guía. ¿Sabe qué? Un corazón incrédulo. Porque la incredulidad es el peor de los pecados. No es que la idolatría sea menos mala. La santidad de Dios obedece a todos los pecados en igual. Cuando yo digo que la incredulidad es el pecado más malo, porque es el pecado que peores consecuencias tiene. De hecho, la incredulidad es lo que impide que un pecador entre al cielo algún día. La incredulidad fue el pecado que sacó al hombre del Edén. No le dieron crédito a la palabra de Dios y le dieron crédito a la palabra de Satanás. Fue la incredulidad. La incredulidad es el pecado imperdonable, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado que no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Dios puede perdonar todo pecado, todo pecado. ¿Sabe el único pecado que Dios no va a perdonar? Que un pecador no crea en su Hijo. Cristo dijo que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de justicia, de juicio. Y dice que el pecado primario del cual Él convence es del pecado de la incredulidad. Por cuanto no creen en mí. Esto nos da paso para nuestra tercera síntoma o evidencia de un corazón que no ha entrado en el reposo de Dios. En primer lugar, vimos un corazón vagabundo, sin certeza, sin convicción de los caminos de Dios en su alma. En segundo lugar, nos apartamos del Dios vivo, un corazón malo de incredulidad. En tercer lugar, vamos a ver que la otra señal es un corazón
engañado por el pecado. Hebreos capítulo 3, versículo 13 y 14. Esta es nuestra penúltima, solo vamos a ver 4. ¿Qué dice Hebreos 3:13? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice hoy, si oyereis hoy su voz, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Los creyentes necesitamos que orar los unos para los otros, exhortarnos, cuidarnos el alma. La iglesia es un hospital espiritual donde gente que hemos sido matados por el pecado, heridos por el pecado, engañados por el pecado, quebrados por el pecado, encontramos la gracia de Cristo que nos salva y nos juntamos un grupo de gente que son homicida, homosexual, mentiroso, orgulloso, soberbio, parricida, matricida, una cantidad de gente que somos malos, que somos injustos, que somos pecadores, que necesitamos sangre para ser lavados, que necesitamos gracia para el perdón, que necesitamos que Cristo en su gran amor mostrado en la cruz nos trajera a Él y nos lavara nuestros pecados. Pero estamos expuestos en cualquier momento a ser engañados porque vivimos en un mundo que nos engaña. Tenemos un corazón que nos engaña. Tenemos un pecado que nos engaña. Tenemos una carne que nos engaña. Tenemos un diablo que nos engaña. Y una señal, tristemente, de un corazón que no ha alcanzado el reposo de Dios, ¿sabe cuál es? Un corazón que está siendo engañado por el pecado. Pregunta puntual, directa: ¿cómo nos engaña el pecado? Todo engaño consiste en esta sentencia sencilla, en hacer parecer una verdad como mentira o una mentira como verdad. Eso es engaño. Alguien toma una verdad y me quiere hacer creer que es una mentira, que no es correcta, o toma una mentira y me la quiere vender como verdad. Eso es engañar. El pecado nos engaña de múltiples maneras. Por ejemplo, uno de los engaños más comunes del pecado es: mira, tú puedes hacer eso. El Espíritu Santo te está dando testimonio de que es pecado. Tú lo sabes por las Sagradas Escrituras. Tu conciencia está alerta. Pero tú lo haces esta vez y tú no lo vuelves a hacer más. Es una sola vez. Dice, ok, una sola vez. Eso era un problema. ¡Pum! Lo hace. Otro engaño del pecado es que precisamente minimiza la santidad de Dios, minimiza el pecado, para decirnos que nuestros pecados no son tan graves ante Dios. ¿Y sabe qué hace Satanás con tu conciencia? Luego que te estimula, te insinúa, te tienta a hacerlo y te dice que eso no es tan malo y que no es tan horrible, que Dios no te va a condenar por eso. Y hasta te puede decir: como tú eres salvo, siempre salvo. Tú te puedes esa capadita ahí. Él minimiza el pecado y la santidad de Dios. Y cuando tú pecas, lo maximiza y te dice: buen hipócrita, tú vas para la iglesia ahora con una Biblia debajo del brazo. Actor. Además, tú vienes a orarme a mí, que tú vas a orar a un Dios santo, que tú sabías, pero Él te dijo que no era nada, que lo podía hacer, que no había problema con eso. ¿Sabe cómo nos engaña el pecado? Haciéndonos creer que nuestros pecados no nos alcanzarán en algún momento. Cual Sansón, nosotros decimos: esta vez escaparé como las otras veces. Pero Sansón no sabía que ya Jehová se había apartado de él. Ese versículo me da temor, terror me da ese versículo a mí. El engaño del pecado, es decir, como dicen algunos que tienen vicio: yo esto lo dejo cuando yo quiera, esto yo lo hago porque yo quiera, pero si mañana yo quiero dejarlo, lo dejo. Nunca llega mañana. ¿Tú sabes cuál es otro engaño con que el pecado nos endurece?
que cuando nosotros pecamos, nuestra conciencia se cauteriza, nuestra voluntad se esclaviza y nuestro discernimiento se enceguece. Una de las peores consecuencias del pecado es que enceguece el alma, me deja sin discernimiento, de tal manera que me estoy apartando del Dios vivo. Tengo un corazón vagabundo y yo ni siquiera sé qué está sucediendo. El pecado nos engaña y nos endurece el corazón. Y después, aunque mi mente lo entienda y hasta cierto punto mi alma lo anhele, mi voluntad no tiene fuerza para hacer lo correcto. El espíritu se apaga, se contrista, se ignora y no hay voluntad. Sigo, cuarto. Otra señal de que yo no he entrado en el reposo de Dios, la última. Dejo de oír la voz de Dios en mi vida. Mire conmigo, por favor, Hebreo, vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 19. ¿Cuál es la insistencia del autor de Hebreo? Debemos oír. Escuchen pues la voz de Dios. Si oyereis hoy su voz, que dice el versículo 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Todo lo que yo le dije ahorita son ramas de un árbol, son efectos de una causa, son realmente los síntomas. ¿Sabe cuál es la verdadera causa de no poder entrar en el reposo de Dios? Si lo fuéramos a dar en una sola sentencia, la incredulidad. Todo lo demás es fruto de la incredulidad. Sea que yo fui incrédulo a la voz del Espíritu Santo cuando me alertaba sobre ciertos pecados en mi vida, sobre el orgullo que yo tenía, y el Espíritu Santo me lo estaba repitiendo, y yo fui incrédulo a su voz. Sea que yo me vi en una situación difícil y me llené de temor, y en vez de confiar en las promesas de Dios, cuando el Espíritu Santo me compelía, me estimulaba, me exhortaba en el alma internamente, por texto, por predicación, por consejería, me decía sobre confiar en Dios, esperar en Dios, reposar en Dios, y yo en mi temor decidí no hacerle caso a la voz del Espíritu Santo y me fui a vagar por mi propio camino. En realidad, la incredulidad es la causa esencial, casi única, de no entrar en el reposo de Dios. Sí, ¿qué dice Hebreo 4:3? Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Quiénes son los que entran en el reposo? Los que creen. ¿Quiénes son los que no entran en el reposo? 3:19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Qué tanta paz tú tienes? Claro, estamos sobre esta tierra, deudas, temores, hijos que nos quiebran el alma, preocupación laboral, familiar, salud, conflictos. Todo eso quiere agitarnos el alma y quitarnos el reposo. Pero yo te puedo asegurar, por la veracidad de las Escrituras y por vivencia y experiencia corroborada por muchos creyentes en muchas épocas, en muchos lugares, en mucho tiempo, que usted puede estar con una paz que sobrepasa todo entendimiento, aun cuando hay grandes luchas en tu alma y en tu entorno. Que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Que el sabernos amado, cuidado, protegido, provisto por Dios nos da paz en medio de la tormenta. Y que eso es un hecho cierto, que no es una filosofía religiosa, que es una verdad corroborada por las Escrituras, testificada internamente por el Espíritu Santo, y que la experiencia la convalida, la ratifica, es lo que quiero decir.
Ahora bien, ¿cuándo es una señal inequívoca de que un alma no está en reposo? Dejamos de oír la voz de Dios. ¿Qué significa eso? O que yo leyendo esta Biblia cada día no escucho la voz de Dios. Que yo sentándome en un templo a que alguien me explique la Sagrada Escritura, yo no oigo la voz de Dios. Leyendo las Escrituras, la palabra de Dios, no la oyes. Que yo recibiendo instrucciones en escuela dominical, en consejería, en seminario, no oigo la voz de Dios. ¿Y cómo es, pastor? Es una voz audible. Yo escucho una voz de lejos, de ultratumba o de los cielos, que es una voz penetrante, una voz conmovedora, que me habla y me dice, en algún momento Dios me lleva solo en un lugar donde yo estoy solo y ahí Él se suena conmigo. No estamos diciendo que tú necesitas oír una voz audible de Dios. Si Dios quiere hacerlo, Él es Dios. Pero Dios tiene formas muy puntuales de cómo hacer que alguien escuche la voz de Él. La voz de Dios principalmente es la voz del Espíritu Santo, o que trayéndote luz sobre un texto de la Sagrada Escritura, o que trayéndote firme convicción sobre algo, te asevera sin duda, sin vacilación y sin temor de que Él te está diciendo algo. Pudiéramos tener más certeza en el alma de que Dios me ha hablado por un texto que el Espíritu Santo toma, lo lleva a la conciencia, lo lleva a la voluntad, lo lleva a las emociones, lo lleva a las entrañas, lo lleva al corazón, lo lleva a tus sentimientos y te da una certeza donde no hay ni la menor duda de que Él te está hablando, que tú oír una voz audible de Dios. O eso no es lo que le dice Pedro a los hermanos en la diáspora, que aunque ellos escucharon la voz del cielo, pero tenemos la palabra profética más segura. Hermano, tú no sientes, no experimentas diariamente la guía del Espíritu Santo. ¿Cuándo alguien escucha la voz de Dios? Hebreos capítulo 4 versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó, no les hizo ningún bien, no resultó fructífera el haber escuchado las verdades, las promesas. Yo dije el domingo pasado, que alguien que es un incrédulo oír la promesa de Dios tiene el mismo beneficio que un ciego en una galería de arte, que un sordo en un concierto musical y que una persona sin sus dos piernas en una carrera de campo y pista. No importa que leas la Biblia, no importa que la escuche, la Biblia es una palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos y la Biblia trae fe y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuándo es que yo dejo de oír la voz de Dios? Cuando tomo la Biblia como solo una información que aumenta mi saber y no una verdad para el alma y para el corazón. Cuando yo la escucho, pero sus juicios no me dan temor, sus promesas no me dan esperanza y sus advertencias no me hacen considerar mi camino. Puedo escucharla vez tras vez, tras vez, tras vez, y si no va acompañada de fe, y la palabra acompañar que aparece ahí, le dije que es dos cosas que tan entrelazadas, entretejidas, adheridas, tan pegadas la una a la otra que se vuelven inseparables. Es como esto. Supongamos que su esposa le dijo esta mañana a usted, ¿qué tú quieres de desayuno? Usted dice, yo quiero café con leche. Cuando ella le trae café con leche, dice, ay, yo quiero el café solo. ¿Tú me lo puedes separar? El no ir acompañada de fe. La Biblia es un libro inútil para el incrédulo. La Biblia se vuelve un juicio que condena al incrédulo. No hay promesa para los incrédulos en la Biblia que no sea que si cree, deja de ser un incrédulo, va a ser salvo. No sirve de nada
Dejamos de oír la voz de Dios, y lo que hace que yo escuche la Biblia y que yo pueda decir que la Biblia es infalible, que es inspirada, que es inerrante, que todas ellas son verdad, que hay una solamente en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, que la Biblia no se contradice. Yo puedo decir todo eso y ser un incrédulo. Todo eso y ser un incrédulo. ¿Sabe lo que hace realmente que alguien oiga la voz de Dios? Es con el oír con fe. Y si oye con fe, ¿qué dice el versículo siguiente? Estoy en el capítulo 3, en el capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no nos aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe los que lo oyeron. Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo. Tú tienes paz. Y paz no es ausencia de preocupación o ausencia de situaciones adversas. No. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo Cristo. Así es que, ¿oíste la voz de Dios esta mañana? ¿Oíste al pastor Ramón? ¿Sabe? Si tú escuchaste la voz de Dios y yo no fui una distracción entre tu Dios, el Espíritu Santo y su palabra, hay cosas que inmediatamente van a pasar en tu vida. Si tú escuchaste la voz de Dios. Porque la fe no es inercia. No es una contemplación a la distancia, donde yo me retrotraigo del mundo actuante, donde yo comienzo a filosofar sobre cosas, donde yo comienzo a ser un pensador. No hay nada que haga un hombre o una mujer más activo que una fe viva en Dios. Un hombre, decía Martín Lutero, nace 1000 veces y muere 1000 veces por su fe. La fe nos mueve en pos de Dios. ¿Lo oíste? ¿Lo oíste? ¿Escuchaste a Dios? ¿Recibiste luz en el alma? ¿Fuiste persuadido? Las escrituras te hablaron esta mañana. ¿Cuál es la arenga? Si oyereis hoy su voz. Confía, reposa. Eso que te había apartado, ese temor, échalo sobre el Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vayamos a un Padre fiel, amante, soberano, sabio, todopoderoso, que conoce nuestras debilidades. No tenemos que ocultárselas. Eso es una cosa loca. Él sabe ni sentarme ni levantarme. Él tan solo, y Él no te refuta ni te reprocha tus debilidades. Ahora, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Le dijo Cristo a los discípulos que había muchos milagros y no pudieron sacar el demonio. Porque nuestra gran carencia, nuestra gran falencia, nuestra gran necesidad es de confiar en un Dios que no ha dado más que evidencia de su fidelidad, de su amor y de que nos puede proteger cuando entramos en el reposo, confiando en su carácter y en sus promesas. Que el Señor les bendiga.